Buenas tardes, jóvenes, saludándolos nuevamente. Soy el maestro Francisco Israel Carreón Cancino, impartiendo la materia de química en este ciclo escolar 2021 en los grupos 11, 12 y 13. Vamos a iniciar lo que viene siendo el curso de reforzamiento llamado Impulso Educativo de la secundaria número 11. Como ya les he mencionado, pues vamos a trabajar la materia de química y necesitamos reforzar algunos temas que vieron ustedes previamente en lo que viene siendo física 2 o física 1, perdón, en segundo de secundaria. Tenemos que trabajar con conocimientos anteriores, reforzarlos para poder avanzar con las bases adecuadas para lo que viene siendo química. El programa Impulso Educativo es, como ya les menciono, un reforzamiento de los contenidos anteriores para estar todos en un mismo nivel en este arranque de ciclo escolar. Los encargados del curso somos el maestro Raúl Valdés Venegas y su servidor Francisco Israel Carreón Cancino. Y la estructura la vamos a manejar durante estas 3 semanas en ver temas que ya están definidos y de esta manera tener algunas actividades que ustedes tengan que enviar a los correos de la secundaria, en los que vienen aquí ya los correos definidos para cada grupo. Los contenidos en química que vamos a abordar vienen siendo los más básicos, donde iniciaremos con lo que viene siendo materia. ¿Qué es materia? ¿Cuál es la clasificación? ¿Cuáles son los estados? Y a grandes rasgos vendría siendo características y propiedades. Entonces, pues vamos a echarle todas las ganas, jóvenes. Vamos a iniciar con lo que vienen siendo estos contenidos y a poner mucha atención, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar. Educativo, ciencias, iniciar química con aprendizajes de física por el profesor Francisco Israel Carreón Cancino, el profesor Raúl Jaime Valdés Venegas. Bueno, primero tenemos que definir qué es materia. Tenemos ya muchas definiciones a lo largo de lo que fue primaria y física. Anteriormente solamente decíamos materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Aquí tenemos una definición que dice todo lo que vemos y lo que existe pero no vemos en el aire, en los sólidos y en el agua. Lo vivo y lo no vivo, desde lo macroscópico hasta lo microscópico. Es decir, aquí tenemos algo que nos da luz, nos dice todo lo que vemos, pues obviamente es materia, y lo que existe, hay cosas que no vemos. Aquí en este caso tenemos los virus, ahorita tenemos lo de la pandemia, y el virus no lo vemos, pero está compuesto pues de muchos elementos, de muchas cosas, tiene células, tiene algunos mecanismos con los que trabaja. Y también decimos que está en el aire tampoco lo vemos, pero ahí está. Los sólidos, pues obviamente son materia, y lo que está en el agua, es decir, el agua no es solamente agua, sabemos que hay microorganismos, hay otros elementos que también están ahí en el agua. Lo vivo y lo no vivo, es decir, nosotros somos materia. Lo no vivo, las rocas, también son materia. En este caso, podemos decir que desde lo macroscópico, lo que viene siendo el universo en general, está lleno de materia. Tenemos asteroides, tenemos planetas, son elementos no vivos, y también lo microscópico. Otra vez, los virus, las bacterias, un átomo, que es la parte más pequeña de la materia, que más adelante lo vamos a ver, es también materia. Entonces, tenemos animales grandes, pequeños, todo eso viene siendo materia. La materia está presente en nuestro planeta en 3 estados, y digo nuestro planeta en 3 estados porque existe otro estado que viene siendo el plasma, pero ese solamente se encuentra en lugares del universo donde son temperaturas muy, muy extremas, muy altas. Entonces la materia puede ser encontrada en 3 estados distintos, sólido, líquido y gas, cada uno con características particulares. El sólido tiene una forma definida, eso lo sabemos, una mesa, una piedra, tiene un volumen fijo, es decir, ocupa el mismo espacio. Claro, hay algunas propiedades que más adelante también vamos a ver.
tiene una gran fuerza de cohesión, es decir, de unión entre sus átomos. No se comprimen y no fluyen. Es decir, una piedra la dejas en un lugar y no se mueve. Los líquidos adquieren la forma del recipiente que lo contienen. Tienen un volumen fijo, no se comprimen, fluyen y no se difunden. Entonces, los líquidos tampoco se pueden comprimir, tienen un volumen fijo, al igual que los sólidos. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando ponemos hielo en un recipiente, agua en un recipiente para que se forme hielo. Es un volumen fijo, no cambia. Pero ahí en el cambio de un estado a otro, pues sí hay cierta variabilidad, pero esa está también comprendida en lo que vienen siendo sus características. Un gas adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Tiene un volumen variable, se comprime y se expande. Fluyen y se difunden. Es decir, algunos comparten características. Vemos que en este caso, los líquidos fluyen al igual que los gases. Unos no se difunden y los otros sí, en el caso de los gases. Adquieren la forma del recipiente que los contiene. Bueno, lo mencionaba ahorita, si tú pones en un molde que tenga, por ejemplo, una forma de un cráneo y le echamos agüita, lo vamos a congelar y va a obtener esa forma, el líquido. Al formarse el hielo va a quedar esa forma definida al pasar a sólido. También los gases, pues cuando llenamos un globo de aire, el aire sabemos que es un gas, adquiere la forma del globo. Si el globo es alargado, pues va a adquirir esa forma. Y si es redondo, pues también será en manera de esfera. ¿Ok? Entonces tenemos sólido, líquido y gas. Cuando aplicamos energía a materia, por ejemplo el agua, podemos aplicar energía, que en este caso sería temperatura, energía calorífica, podemos cambiar de un estado a otro. Es decir, sólido, tenemos lo que viene siendo un hielo, lo dejamos a la intemperie y ya hay mayor temperatura, se hace líquido. Este líquido no se va a evaporar por sí solo, con mayor calor, a mayor temperatura, se va a convertir en gas. Entonces, esos son unos cambios que vamos a ver a continuación. El modelo cinético de partículas tiene que ver también con la estructura en la que están la materia. Está diseñado en base a la cantidad mínima de la materia que conserva sus características y propiedades. Un elemento químico puede ser un átomo o un ion y un compuesto químico, una molécula. Es decir, tenemos lo que viene siendo un elemento químico, es una sustancia pura, y un compuesto, en este caso sería la molécula. Varios átomos conforman lo que son una molécula. En este modelo, las partículas siempre están en movimiento. Interaccionan entre sí con fuerzas de mayor o menor intensidad. La distancia entre partículas es muy grande en comparación a su tamaño. Es decir, las partículas son muy, muy pequeñas, pero la distancia que hay entre ellas es muy grande en función de ese tamaño. Es decir, si son muy pequeñitas, el espacio que hay entre ellas, a lo mejor ahí caben varias partículas más, pero el movimiento hace que exista el espacio que estamos mencionando. La energía cinética promedio de las partículas es siempre proporcional a su temperatura. Esta palabra proporcional la vimos mucho en física. Proporcional es que si la energía cinética, si la energía que hay en las partículas sube, es porque su temperatura subió. ¿Ok? Si su temperatura sube, la energía cinética va a subir. Si la temperatura disminuye, la energía cinética disminuye. Por ejemplo, aquí vemos que las partículas están muy juntas, entonces no hay mucho movimiento. Eso es la energía cinética, el movimiento. Entonces, si la temperatura es muy baja, como en un hielo, no hay movimiento. Prácticamente es nulo. Cuando es líquido, están muy juntas, pero sí hay movimiento entre ellas, aumenta la temperatura. Pero cuando un líquido está en ebullición, es decir, que está hirviendo, vemos que hierve y se mueve, empieza a burbujear,
y se empieza a convertir en un gas, donde las partículas están muy dispersas. Si ponemos a hervir un vaso con agua, el vapor, pues vemos que es demasiado en función del agua que es. ¿Por qué? Porque hay mucho espacio entre sus moléculas. Los cambios, según la teoría cinética que tenemos, son estos que están aquí. Al aumentar la temperatura de un sistema, aumenta la energía cinética, el movimiento, en sus partículas y su movilidad, con lo que se favorecen los cambios de estado progresivos, es decir, los cambios que ya conocemos y que son más comunes, progresivos. Por ejemplo, el hielo empieza a aumentar la temperatura, hace fusión o se derrite. Luego, aumentamos más la temperatura del líquido y se empieza a vaporizar, empieza a hervir y se hace un vapor. ¿Ok? Hay cambios también que son del sólido al gaseoso. Por ejemplo, los desodorantes. Si dejamos un desodorante destapado, obviamente va a soltar olor, pero ese olor son partículas de ese mismo desodorante y a esto se le llama sublimación. Y luego, al aumentar la presión, aumentan las fuerzas de cohesión y se favorecen los cambios regresivos, es decir, a la inversa. Del gas pasamos al líquido como condensación. Cuando aventamos vapor en una ventana, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que pasa? Pues empiezan a crear gotitas en el vidrio. Y también está el de solidificación, cuando congelamos agua. Y hay algo que se llama sublimación regresiva, es decir, del gas pasa al sólido, aunque este pues es un poco menos común. Bueno, en este caso, eso es lo que tiene que ver con materia y sus elementos. Vamos a pasar a otra parte de lo que es la materia y la clasificación que hay en ella, como lo vienen siendo los átomos, los elementos, moléculas, mezclas y compuestos. Esto tiene que ver todo con estructura interna de lo que es la materia en sí. La materia, como lo hemos visto, puede ser algo puro o puede ser algo que contiene varios elementos puros en él, como si vienen siendo las moléculas. Un átomo es la unidad mínima de materia que puede existir, representando las características de un elemento. El átomo está formado por protones, electrones y neutrones. Son eléctricamente neutros. Vamos a ver aquí, lo que es el átomo es la parte más pequeña de la materia, y en este caso los átomos vienen siendo de elementos. ¿Ok? Lo más básico que podemos encontrar en materia son los elementos, y en este caso vienen siendo en particular el átomo. Está formado por partículas subatómicas, lo que vienen siendo los protones, electrones y neutrones. Ellos tienen cargas, en este caso neutrones es una carga neutra, el mismo nombre lo dice. Los electrones son de carga negativa y los protones son positiva. Si tiene dos protones, por poner un ejemplo, va a tener dos electrones. De esta manera se van a anular las dos cargas de electrones con las dos de protones. Como son contrarias, se van a anular y los neutrones pues no tienen carga. Por eso decimos aquí que son eléctricamente neutros. Los elementos son sustancias puras. Se forman por átomos iguales y se representan por letras. Entonces, un elemento es muchos átomos de una sola sustancia. Por eso dice sustancia pura. Y las letras que los representan les llamamos símbolos. El aluminio, el sodio, el fósforo, el carbono, el helio son ejemplos de elementos. Y así se van a representar. Más adelante vamos a ver problemas con ellos, como lo que son balanceos y algunas otras operaciones. Luego, la molécula. La molécula es un conjunto de átomos iguales o diferentes que se encuentran unidos mediante enlaces químicos. Si se componen de un solo elemento, se agrega un subíndice, como en el caso del oxígeno. Aquí este es el subíndice, es decir, tenemos dos átomos de oxígeno. El subíndice siempre va después del elemento al que está afectando, por así decirlo. Es decir, aquí lo leemos, 2 de oxígeno, que es una molécula formada por dos átomos de oxígeno. En el caso del agua, sus moléculas están formadas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Aquí tenemos H2O. Entonces, el agua no viene siendo un elemento, viene siendo lo que es átomos
de diferentes elementos. Y ahorita vemos otra clasificación y regresamos a verificar lo del agua. Dice, una mezcla es la combinación de diversas sustancias que no están unidas químicamente. Sus componentes pueden separarse por diversas técnicas. Mezclas homogéneas, aquellas cuya composición es uniforme y cada parte tiene las mismas propiedades, es decir, que están bien mezcladas. Y las mezclas heterogéneas, que son aquellas en las que la composición se puede distinguir las partes de la mezcla. Aquí podemos pensar en un pastel marmoleado, espero no les dé hambre, y vemos una parte que es oscura y otra parte que es café, pero las mezclas homogéneas todo es igual. Y el compuesto es una sustancia química pura, formada por un conjunto particular de moléculas o iones que están unidos químicamente. Entonces, aquí en el caso del agua, el agua sabemos que es un compuesto. Es decir, están unidos lo que vienen siendo los átomos de hidrógeno y de oxígeno. No vemos lo que vienen siendo la unión de ellos. Entonces, mezcla y compuesto son cosas similares, pero el compuesto tiene que ver con una estructura interna, es decir, con un proceso químico en el cual están unidos esos elementos. Y la mezcla no. Un ejemplo de mezcla puede ser lo que viene siendo el agua salada. Mezclamos agua con sal y se hace una mezcla homogénea. Es decir, todo se ve igual, todo parece agua y probamos una parte de arriba a lo mejor y está salada, una parte de abajo y está salada. Pero si queremos separar esa mezcla, ¿qué tenemos que hacer? Ponemos a hervir el agua salada, y el agua se evapora. Podemos condensarla, podemos poner encima una superficie como un cristal, le podemos poner hielo arriba y el agua, el vapor de agua que llegue a esa parte se va a formar gotitas de agua en su estado líquido, pero en lo que viene siendo el sartén va a quedar lo que es la sal. Entonces se puede separar, pero el agua siguió siendo agua, no se separó el hidrógeno del oxígeno. Entonces, bueno, platicado todo esto, vamos a trabajar. Como dice el meme. A partir de la fila 2, escribe una X o palomita en la columna donde la afirmación sea correcta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este ya va a ser trabajo de ustedes, lo vamos a revisar más adelante. Y tenemos aquí lo que en la número 1 es una pregunta. ¿Cuál es el estado de agregación? Estado de agregación son los estados de la materia. Aquí tenemos 3, entonces obviamente uno va a ser sólido, líquido y gas. Y va a haber 7 preguntitas o más bien 7 afirmaciones. Las moléculas están ligeramente separadas en continuo movimiento de vibración y rotación. ¿Cuál de estos 3 sería? Puede ser 1, pueden ser 2 o pueden ser 3. Entonces vamos a elegir el que tengamos. Esta sería una actividad y tenemos otras 2 actividades. Determinar el cambio o cambios de estado de la materia que ocurren con fundir metales. ¿Qué cambio de la materia hay al fundir un metal? Tenemos un metal, obviamente los metales ¿cómo son? Sólidos. Al fundirlo, ¿a qué estado lo pasamos? Obviamente muchos dirán, los metales solamente están en estado sólido o están en el estado líquido. Pues no es así, es decir, si en ocasiones hay moléculas muy pequeñas que están flotando. En el caso, por ejemplo, del plomo, y lo inhalamos y podemos tener problemas de salud, problemas respiratorios por inhalar metales pesados. Entonces, en cada uno de ellos vamos a poner el nombre del cambio. ¿Cuáles son los cambios? Estos de aquí. Fusión, vaporización, sublimación, solidificación, condensación, sublimación regresiva. Son los que vamos a poner en esta parte. Aquí, bueno, pues obviamente vamos a poner con las propiedades de los estados de la materia, vamos a seleccionar en cuál va a ir.
Y por último, indica en el espacio si es un elemento, una molécula, mezcla o compuesto. Aquí vemos que el elemento va a ser lo más puro. Existe una tabla de elementos. Ahí podemos buscar y seleccionar los que son. La molécula es algo que ya cambia. Una molécula es, en parte, tiene que ver con un compuesto. Entonces, podemos tomar esto de aquí. Mezcla o compuesto, aquí es un poquito más complicado, pero en este caso sí se pueden separar algunas cosas. De hecho, aquí en el aire ambiental, últimamente estamos utilizando algunas mascarillas. Esas mascarillas crean un filtro, crean una separación entre el aire ambiental y lo que buscamos obtener solamente del aire ambiental, que viene siendo el oxígeno. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos platicar y vamos viendo qué selecciones hacer. El ozono es algo muy interesante porque tiene que ver con el oxígeno. No es un elemento diferente, tiene que ver con el oxígeno. Entonces, contestamos eso y quedaría algo para que ustedes se entretengan. Un crucigrama donde tenemos obviamente las preguntas verticales y horizontales y aquí están las respuestas. Entonces podemos contar algunas letras, ponemos las que sabemos y las que no, después las buscamos. ¿Okay? Entonces, bueno, esto sería todo por el día de hoy de esta clase de impulso educativo de esta semana. Cualquier pregunta que tengan, cualquier aportación que tengan también, pues vamos a dejarla en los comentarios de donde les pusimos el link. Cualquier cosa que necesiten, no duden en enviar un mensaje de Facebook o mandar un correo con lo que es su pregunta. Vamos a seguir trabajando, jóvenes, y pues bueno, me despido de ustedes y la otra semana nos vemos con más actividades. Echarle ganas y a quedarnos en casa, a cuidarnos. Saludos, hasta luego.